Pensé que la novia de mi padre solo quería su dinero, hasta que encontré una foto suya escondida dentro de mi antigua habitación. La encontré por accidente. Y honestamente, desearía no haber abierto esa caja. Porque desde ese momento entendí que Nadia no había aparecido en nuestras vidas por casualidad. Ella llevaba años cerca de nosotros. Años. Mi nombre es Laura, tengo 32 años y durante mucho tiempo pensé que mi familia era normal. Rica, sí. Fría a veces, también. Pero normal. Hasta que mi madre murió. Todo empezó exactamente 2 semanas después del funeral. Mi padre me llamó a las 11 de la noche. Algo rarísimo en él. Nunca llamaba. Mucho menos para hablar de sentimientos. Cuando contesté, apenas dijo: necesito que vengas a casa unos días. No sonaba triste. Sonaba nervioso. Le pregunté qué pasaba, pero solo respondió: no me gusta estar solo aquí. Eso me preocupó. Mi padre siempre había sido un hombre duro. Distante. De esos que creen que mostrar emociones es una debilidad. Así que cancelé trabajo y manejé 4 horas hasta la casa familiar. La mansión donde crecí. Y apenas entré, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Era como entrar a un lugar conocido donde todo había cambiado milimétricamente. Los muebles estaban distintos. Había flores nuevas. Velas aromáticas. Música suave. Mi madre odiaba las velas aromáticas. Entonces la vi. Una mujer estaba en la cocina usando una de las batas de seda de mi madre mientras preparaba café. Y sonreía como si viviera ahí desde siempre. Tardé varios segundos en reaccionar. Porque debía tener mi misma edad. Tal vez menos. Cabello oscuro. Elegante. Perfectamente tranquila. Ella fue la primera en hablar. Tú debes ser Laura. Lo dijo como si ya me conociera. Miré a mi padre esperando una explicación. Y él simplemente dijo: ella es Nadia. Nada más. Ni amiga. Ni empleada. Ni conocida. Solo Nadia. Sentí el estómago revolverse. ¿Qué hace ella aquí? Mi padre evitó mirarme directamente. Eso ya era mala señal. Estamos juntos. Creo que literalmente me reí del impacto. No porque fuera gracioso. Porque mi cerebro no supo cómo reaccionar. Mi madre llevaba muerta menos de 3 semanas. 3. Y ahora una mujer de mi edad estaba usando sus cosas en la cocina. Nadia no parecía incómoda. Eso fue lo peor. Se acercó sonriendo y me ofreció café. Tu padre me habló mucho de ti. Algo en esa frase me puso la piel de gallina. Porque no sonó natural. Sonó ensayado. Esa primera noche casi no dormí. Intentaba convencerme de que estaba exagerando. Tal vez mi padre simplemente no quería estar solo. Tal vez era una relación rara pero real. Pero había pequeños detalles que no encajaban. Demasiados. Nadia sabía perfectamente dónde estaba todo en la casa. Conocía códigos. Rutinas. Incluso sabía que mi padre tomaba 2 pastillas para dormir escondidas dentro de un frasco de vitaminas porque odiaba parecer viejo. Eso ni siquiera lo sabía yo. Al día siguiente ocurrió algo peor. Estábamos desayunando cuando Nadia mencionó mi escuela secundaria. Por nombre completo. Luego dijo: siempre te gustó dibujar junto al lago detrás del gimnasio, ¿verdad? Sentí un frío horrible. Porque era cierto. Pero eso ocurrió 15 años atrás. La miré confundida. ¿Mi padre te contó eso? Ella dudó apenas un segundo. Sí, claro. Pero no le creí. Mi padre ni siquiera recordaba el nombre de mi universidad. Jamás habría contado algo así. Intenté ignorarlo. Hasta esa noche. Bajé a la cocina por agua cerca de las 2 de la mañana y escuché voces en el despacho de mi padre. La puerta estaba apenas abierta. Escuché a Nadia decir algo que todavía recuerdo perfectamente. Ella empezó a sospechar demasiado rápido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me escucharían. Mi padre respondió en voz baja: solo dale tiempo. No entendía de qué hablaban. Pero definitivamente hablaban de mí. Retrocedí lentamente sin hacer ruido y subí otra vez al cuarto. Esa noche cerré la puerta con llave. Por primera vez en mi propia casa. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Pero empecé a observar. Y mientras más observaba a Nadia, más inquietante se volvía todo. Ella parecía conocer la casa mejor que yo. Sabía exactamente qué cajones se trababan.
¿Qué interruptor fallaba? Donde mi madre escondía dinero en efectivo. Incluso conocía una grieta en el techo de la biblioteca que solo podía verse desde cierto ángulo. ¿Había vivido ahí? ¿O había estado ahí antes? No existía otra explicación. Empecé a revisar discretamente las redes sociales de Nadia. No encontré casi nada. Eso también era raro. Una mujer joven, atractiva, sofisticada, sin pasado digital real. Solo fotos recientes. Ninguna amiga cercana. Ninguna familia. Nada. Era como si hubiera aparecido de la nada hace un año. Pero entonces encontré algo. Una foto vieja publicada por un antiguo club benéfico de mi madre. La imagen mostraba una gala en nuestra casa hacía más de 10 años. Y al fondo, casi fuera de cuadro, había una adolescente mirando directamente a la cámara. Era Nadia. Sentí literalmente un escalofrío recorrerme entero. Porque en ese momento entendí algo horrible. Ella llevaba muchísimo tiempo cerca de mi familia. Muchísimo antes de conocer a mi padre. Imprimí la foto inmediatamente. Y esa misma noche confronté a mi padre. Le puse la imagen enfrente. ¿Cómo explicas esto? Mi padre palideció. No esperaba esa reacción. Miró la foto demasiado tiempo antes de hablar. Y entonces Nadia apareció detrás de mí. Completamente tranquila. Como si ya supiera lo que estaba pasando. Creo que ya es hora de contar parte de la verdad, dijo. Parte. No toda. Parte. Y ahí fue cuando entendí que lo peor todavía no había empezado. Nadia tomó la foto lentamente. Ni siquiera parecía nerviosa. Eso fue lo que más miedo me dio. La observó unos segundos y luego sonrió apenas. Tenía 15 años ahí. Miré a mi padre. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Pero permaneció callado. Con la cabeza baja. Y eso me confirmó que ambos escondían algo enorme. ¿Qué hacías en esta casa hace 10 años? Pregunté. Nadia levantó la mirada hacia mí. Y respondió algo que me dejó helada. Mi madre trabajaba aquí. Sentí un vacío en el estómago. Porque yo recordaba vagamente a algunas empleadas domésticas cuando era niña, pero nunca a ella. Nunca te vi. Porque tu madre no quería que me vieras. Esa frase cayó como una piedra. Mi padre inmediatamente intentó intervenir. Nadia. Pero ella siguió hablando. Tu madre era muy cuidadosa con las apariencias. No entendía nada. Mi cabeza iba demasiado rápido. ¿Y qué se supone que significa eso? Nadia apoyó lentamente la foto sobre la mesa. Mi madre trabajó para tu familia durante años. Limpieza, cocina, lavandería, hacía de todo. La forma en que hablaba sonaba demasiado personal. Demasiado resentida. Como alguien que llevaba años esperando ese momento. Mi padre seguía sin mirarme. Y eso empezaba a enfurecerme. ¿Por qué nunca escuché hablar de ustedes? Silencio. Luego Nadia respondió. Porque tu madre se encargó de borrarnos. Esa noche nadie quiso explicar más. Mi padre prácticamente terminó la conversación obligado. Dijo que era tarde. Que estábamos cansados. Que hablaríamos después. Pero yo ya sabía que mentía. Y también sabía algo más. Mi madre no era la persona perfecta que yo había creído toda mi vida. Intenté dormir. No pude. Las palabras de Nadia me daban vueltas constantemente. Tu madre se encargó de borrarnos. ¿Qué significaba eso? A las 4 de la mañana hice algo que probablemente no debía hacer. Entré al antiguo despacho de mi madre. Llevaba años intacto. Mi padre casi nunca abría esa habitación. Y apenas encendí la luz, sentí otra vez esa sensación horrible. Como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Había un cajón apenas abierto. Papeles movidos. Una silla corrida. Alguien había entrado antes. Empecé a revisar documentos viejos, carpetas, recibos, cualquier cosa. Y encontré un nombre repetido varias veces. Claudia Méndez. Pagos mensuales. Transferencias. Bonos. Luego nada. Los registros desaparecían abruptamente después de cierto año. Tomé fotos con el celular. Y justo cuando iba a seguir revisando, escuché pasos afuera. Apagué la luz inmediatamente. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Luego una voz suave habló del otro lado. Laura, sé que estás ahí. Era Nadia.
No respondí. La puerta se abrió lentamente. Ella no parecía sorprendida de encontrarme revisando cosas. De hecho, parecía esperarlo. Miró los documentos en mi mano. Y dijo algo escalofriante. Mi madre guardaba copias mucho peores. Sentí un nudo horrible en el estómago. ¿Qué le hizo mi madre? Nadia tardó unos segundos en responder. Y por primera vez vi tristeza real en su cara. Él la destruyó. Quise preguntar más. Pero Nadia simplemente se dio vuelta y salió. Como si quisiera que yo misma descubriera el resto. Y funcionó. Porque desde ese momento me obsesioné. A la mañana siguiente llamé a una antigua vecina que había trabajado años con mi madre en eventos benéficos. Intenté sonar casual. Le pregunté si recordaba a una empleada llamada Claudia. Hubo silencio. Luego la mujer dijo algo rarísimo. Pensé que tu familia había prohibido hablar de eso. Sentí un escalofrío. ¿Hablar de qué exactamente? La mujer dudó. Laura, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Y colgó. Eso solo empeoró todo. Ese mismo día empecé a notar otro detalle inquietante. Mi padre estaba aterrorizado de Nadia. No era amor. No era pasión. Era miedo. Pequeñas cosas lo delataban. Como evitaba contradecirla, como se tensaba cuando ella entraba, como cambiaba de tema constantemente. Entonces entendí algo importante. Nadia no estaba ahí únicamente por dinero. Había venido por algo más. Y mi padre sabía exactamente qué era. Esa noche decidí seguirla. Nadia salió sola cerca de las 9. Sin avisar. Se subió a su auto y manejó hasta una zona vieja de la ciudad que yo ni siquiera conocía bien. La seguí varias cuadras manteniendo distancia. Terminó estacionando frente a un edificio deteriorado. Nada que ver con el estilo elegante que mostraba en casa. Esperé dentro de mi auto mientras ella entraba. 30 minutos después salió acompañada por una mujer mayor. Muy delgada. Aspecto cansado. Y cuando vi su rostro, entendí inmediatamente quién era. Claudia. La madre. Se veía enferma. Muy enferma. Nadia la ayudó a subir al coche con muchísimo cuidado. Y en ese instante algo dentro de mí empezó a romperse. Porque por primera vez Nadia no parecía manipuladora. Parecía una hija intentando cuidar a alguien destruido por años de sufrimiento. Pero entonces ocurrió algo peor. Antes de subir al auto, Claudia miró directamente hacia donde yo estaba estacionada. Y aunque era imposible que me reconociera desde esa distancia, sonrió. Como si supiera perfectamente quién era yo. Y luego dijo algo que pude leer claramente en sus labios. Ahora sí vas a saber la verdad. No pude dormir después de seguir a Nadia. La imagen de esa mujer enferma no salía de mi cabeza. Porque no encajaba con la historia que yo había construido. Si Nadia solo quería dinero, ¿por qué vivir pendiente de cuidar a su madre en un departamento prácticamente destruido? Y peor todavía. ¿Por qué mi familia parecía aterrorizada de ellas? A la mañana siguiente desperté decidida a obtener respuestas. Pero apenas bajé las escaleras entendí que algo había cambiado. Mi padre estaba furioso. No nervioso. Furioso. ¿La seguiste anoche? Se me heló la sangre. Nadia estaba sentada desayunando como si nada, tomando café tranquilamente. Ni siquiera levantó la mirada. No sé de qué hablas. Mi padre golpeó la mesa tan fuerte que me hizo saltar. Y deja de mentir. Jamás lo había visto así. Y honestamente, me dio miedo. Pero no tanto como lo que dijo después. Hay cosas que no entiendes. Y mientras menos sepas, mejor. Esa frase terminó de destruirme. Porque ya no sonaba como un padre protegiendo a su hija. Sonaba como alguien intentando ocultar un crimen. Nadia finalmente habló. Muy tranquila. Ella tiene derecho a saber. Mi padre la miró con odio. Un odio real. Y ahí entendí algo todavía más extraño. Ellos no estaban juntos. No realmente. Había algo mucho más oscuro entre ellos. Me levanté de la mesa y dije. Voy a descubrirlo igual. Nadie intentó detenerme. Y eso me asustó más que cualquier discusión. Ese día fui directamente al antiguo club benéfico donde mi madre trabajaba. El mismo de la foto. El edificio seguía igual. Paredes blancas. Alfombras caras. Mujeres fingiendo amabilidad mientras juzgaban a todos. En cuanto mencioné el nombre de mi madre, varias personas se pusieron incómodas. Lo noté enseguida. Pedí hablar con una mujer llamada Teresa,
amiga cercana de mi madre durante años. Cuando entré a su oficina, apenas me vio, palideció. Laura, no esperaba verte aquí. Fui directa. Quiero saber quién era Claudia Méndez. Teresa dejó de sonreír inmediatamente. Miró alrededor como si alguien pudiera escuchar. Luego cerró la puerta. Tu madre cometió errores. Esa frase me revolvió el estómago. Porque hasta entonces nadie había admitido absolutamente nada. ¿Qué clase de errores? Teresa dudó muchísimo antes de responder. Y tu madre estaba obsesionada con proteger su reputación. No entendía por qué todos hablaban como si estuvieran describiendo a otra persona. Mi madre había sido elegante, controladora, estricta quizás, pero no cruel. O eso creía. Teresa suspiró. Claudia quedó embarazada mientras trabajaba para ustedes. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Qué? Y cuando tu madre descubrió quién era el padre, todo explotó. Mi cabeza empezó a zumbar. No quería decirlo. Pero ya lo sabía. Sabía exactamente hacia dónde iba eso. Mi padre. Teresa bajó la mirada. Y ahí lo confirmé. Sentí náuseas. Mi padre había tenido una aventura con una empleada mientras mi madre seguía viva. Pero Teresa todavía no terminaba. Tu madre hizo algo peor después. ¿Qué hizo? La mujer tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Pero finalmente dijo. Intentó comprar su silencio. No reaccioné. Simplemente me quedé mirándola. Cuando Claudia se negó, tu madre destruyó su vida. Sentí un vacío horrible en el pecho. Teresa empezó a contarme cosas que parecían imposibles. Mi madre utilizó influencias para que Claudia no consiguiera trabajo. La acusó falsamente de robo. Difundió rumores. Incluso logró que le expulsaran de varios lugares donde intentó trabajar. Todo para evitar un escándalo. Todo para proteger el apellido. Y entonces pregunté lo más importante. ¿Nadia es hija de mi padre? Teresa cerró los ojos unos segundos. Luego asintió lentamente. Creo que nunca me había sentido tan mareada en toda mi vida. Porque de pronto todo tenía sentido. Las miradas. El miedo de mi padre. La presencia de Nadia. La tensión. Ella no era una oportunista. Era mi hermana. Salí del edificio completamente destruida. Me senté dentro del auto casi 20 minutos sin poder arrancar. Mi madre había destruido la vida de otra mujer. Mi padre había permitido todo. Y yo había pasado días odiando a Nadia sin entender nada. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo otra vez. Recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía. Tu madre no fue la única culpable. Debajo había una dirección. Nada más. No debía ir. Lo sabía perfectamente. Pero fui igual. La dirección me llevó a una pequeña oficina abandonada encima de una lavandería vieja. La puerta estaba abierta. Y apenas entré sentí un olor fuerte a humedad y papel viejo. Había cajas. Montones de cajas. Fotos. Documentos. Recortes. Todo relacionado con mi familia. Escuché una voz detrás de mí. Mi madre guardó todo durante años. Era Nadia. No me había escuchado entrar. Estaba parada junto a una ventana sosteniendo una carpeta. No parecía satisfecha. Ni feliz. Parecía agotada. La miré lentamente. Y dije lo único que podía decir en ese momento. Somos hermanas. Nadia soltó una risa pequeña. Pero triste. Técnicamente sí. Sentí un dolor rarísimo en el pecho. Porque parte de mí quería abrazarla. Y otra parte seguía aterrorizada de ella. Entonces Nadia abrió una carpeta y deslizó varias fotos hacia mí. Fotos de mi madre hablando con abogados. Con policías. Con personas que yo no conocía. Y luego puso sobre la mesa algo que terminó de destruir todo lo que creía sobre mi familia. Una grabación de voz. La voz de mi madre. Perfectamente clara. Y lo que escuché después hizo que me temblaran las manos. Si Claudia vuelve a acercarse a mi esposo o a esa casa, arruínala. No me importa cómo. Sentí literalmente que el aire desaparecía de la habitación. Pero Nadia todavía no terminaba. Porque entonces me miró fijamente y dijo. Eso ni siquiera es lo peor que hizo tu madre. Me quedé congelada mirando a Nadia. Sentía las manos heladas. Mi madre jamás habría hablado así. O al menos eso necesitaba creer. Pero era su voz.
No había duda. La misma forma fría de pronunciar ciertas palabras. La misma manera controlada de hablar cuando estaba furiosa. Y aún así, había algo peor. Porque nadie seguía mirándome como si todavía no entendiera nada. ¿Y qué quieres decir con eso? No fue lo peor. Pregunté. Ella dudó unos segundos. Por primera vez desde que llegó a la casa parecía realmente incómoda. Luego abrió otra carpeta. Y ahí vi documentos médicos. Recetas. Informes psicológicos. Nombres tachados. Fechas. No entendía nada. Hasta que vi el nombre de Claudia. Y debajo una frase resaltada. Internación psiquiátrica involuntaria. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Qué es esto? Nadia tragó saliva antes de responder. Tu madre hizo que encerraran a la mía. La miré sin poder reaccionar. Simplemente no podía procesarlo. Eso es imposible. Ojalá lo fuera. Entonces empezó a contarme algo que me dejó completamente destruida. Después de que Claudia se negara a desaparecer, mi madre empezó a decirle a todo el mundo que estaba obsesionada con mi padre. Que inventaba historias. Que era inestable. Y poco a poco logró convencer a personas importantes. Abogados. Médicos. Contactos políticos. Todo usando dinero y reputación. Hasta que un día Claudia sufrió un ataque de ansiedad en público. Y mi madre aprovechó eso para declararla mentalmente inestable. La internaron durante meses. Meses. Mientras Nadia era enviada a vivir con familiares distintos. Algunos abusivos. Otros negligentes. Escuchaba todo sintiendo una presión horrible en el pecho. Porque aunque parte de mí quería negar la historia, otra parte empezaba a recordar cosas. Fragmentos pequeños. Comentarios sueltos de mi infancia. Mi madre diciendo. Esa mujer está loca. Hay personas que quieren destruir familias. No hables nunca con las empleadas. Dios. Había estado ahí todo el tiempo. Solo que yo era demasiado pequeña para entenderlo. ¿Mi padre sabía? Nadia soltó una risa amarga. Claro que sabía. Y ahí entendí por qué él parecía tan aterrorizado. No era solo culpa. Era cobardía. Había permitido todo. Por años. Sentí tanta rabia que tuve que sentarme. Mi cabeza daba vueltas. Toda mi vida había admirado a mi madre. La veía elegante. Fuerte. Inteligente. Y ahora estaba descubriendo que había destruido personas para proteger una mentira. Pero entonces hice la pregunta que más miedo me daba. ¿Por qué aparecer ahora? Nadia me observó en silencio. Y cuando respondió, su voz sonó completamente diferente. Más vulnerable. Porque mi madre se está muriendo. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado. ¿Qué? Cáncer avanzado. Sentí un vacío horrible. De pronto entendí la urgencia. La tensión. La obsesión por volver. Claudia no quería dinero. Quería algo antes de morir. La verdad. Nadia siguió hablando. Mi madre pasó años esperando que tu padre admitiera lo que hizo. Solo quería eso. Que reconociera públicamente quién soy. La miré confundida. ¿Y él se negó? Siempre. Claro. Porque hacerlo destruiría la imagen perfecta de nuestra familia. El empresario respetado. El matrimonio ejemplar. La esposa filántropa. Todo era mentira. Entonces Nadia dijo algo que me dejó helada. Tu madre no murió creyéndose culpable. Levanté la mirada lentamente. ¿Qué significa eso? Nadia bajó la voz. Antes de morir, descubrió algo. Sentí el corazón acelerarse otra vez. ¿Qué cosa? Nadia me sostuvo la mirada durante varios segundos antes de responder. Que tu padre siguió viéndose con mi madre durante años. El mundo literalmente se me vino abajo. No. Sí. Resulta que mi padre no había sido una víctima manipulada por mi madre. Había mentido a ambas mujeres durante décadas. Seguía viendo a Claudia en secreto mientras mantenía su imagen pública intacta. Y cuando mi madre lo descubrió, explotó todo. Entonces entendí algo aterrador. Mi madre no había destruido a Claudia solo por celos. Lo hizo porque mi padre la había traicionado durante años. Pero Nadia todavía guardaba una última bomba. Sacó un sobre amarillo bastante viejo. Y me lo entregó. Mi madre quería que leyeras esto después de conocer la verdad. Abrí el sobre lentamente. Dentro había cartas.
Decenas. Todas escritas por mi padre. Cartas de amor. Promesas. Mensajes donde decía que abandonaría a mi madre. Que formaría una familia real. Pero nunca lo hizo. Nunca. Porque era demasiado cobarde. Y entonces llegué a la última carta. La más reciente. Escrita apenas 6 meses antes de que mi madre muriera. Sentí el cuerpo helarse mientras leía una frase específica. Laura jamás debe descubrir que Nadia es su hermana. Si ella sabe la verdad, todo se derrumba. Me quedé inmóvil. Porque eso significaba algo horrible. Mi padre nunca pensó contarme nada. Jamás. Habría mantenido la mentira para siempre. Y justo cuando intentaba procesarlo, mi celular empezó a sonar. Era mi padre. Contesté lentamente. Lo primero que escuché fue respiración agitada. Luego dijo algo que hizo que se me congelara la sangre. ¿Dónde estás? Nadia no puede salir de esa oficina. Miré inmediatamente hacia ella. Pero Nadia ya no estaba sonriendo. Porque afuera del edificio, acababan de detenerse 2 autos negros. Mi padre seguía hablando desesperado al teléfono. Laura, escucha bien. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Pero ya era tarde. Porque Nadia también había visto los autos. Y por primera vez desde que la conocía, parecía asustada de verdad. No nerviosa. Asustada. Se acercó rápidamente a la ventana y cerró las cortinas. ¿Quiénes son? Pregunté. Ella me miró directamente. Personas que trabajan para tu padre. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Tu padre lleva años limpiando problemas con dinero. Mi respiración empezó a acelerarse. Todo estaba escalando demasiado rápido. ¿Te estás diciendo que mandó gente a seguirnos? No solo seguirnos. Entonces escuchamos la puerta principal del edificio abrirse abajo. Pasos. Varios. Lentos. Subiendo las escaleras. Mi padre gritaba por el teléfono. Laura, sal de ahí ahora mismo. Pero Nadia tomó mi brazo. Si bajas sola, van a convencerte de que estoy loca. Igual que hicieron con mi madre. Y lo peor era que, ya podía imaginarlo. Mi padre tenía dinero. Contactos. Abogados. Toda la vida había controlado las versiones de cada historia. ¿Por qué esto sería distinto? Los pasos seguían acercándose. Nadia abrió rápidamente una caja metálica escondida debajo del escritorio. Dentro había discos duros, carpetas y una memoria USB roja. Si algo me pasa, esto tiene que salir. La miré confundida. ¿Qué hay ahí? Su respuesta me dejó helada. Todo. Entonces golpearon la puerta. 3 golpes secos. Firmes. Nadia guardó silencio absoluto. Yo podía escuchar mi propio corazón. Luego una voz masculina habló desde afuera. Señorita Nadia, el señor Esteban quiere hablar con usted. Esteban. Mi padre. Nunca lo llamaban por su nombre frente a mí. Eso hizo que todo se sintiera todavía más turbio. Nadia me susurró. No abras. Pero antes de reaccionar, mi celular volvió a sonar. Mensaje de mi padre. Ella no te contó toda la verdad. Sentí un vacío horrible. Porque en ese momento ya no sabía a quién creerle. Abrí el mensaje completo. Había una foto adjunta. Y cuando la vi, sentí que el piso desaparecía. Era Nadia. Mucho más joven. Abrazando a mi madre. Las dos estaban sonriendo. Miré la fecha. Ocurrió años después de todo el supuesto odio. Le enseñé la imagen a Nadia inmediatamente. Y por primera vez, ella perdió la compostura. ¿Dónde consiguió eso? ¿Qué significa? Nadia empezó a respirar más rápido. Demasiado rápido. Eso fue antes de que todo empeorara. Pero no respondió realmente. Y entonces entendí algo importante. Ella también ocultaba cosas. Los golpes en la puerta volvieron. Más fuertes esta vez. Abran la puerta. Nadia tomó la memoria USB y la metió en mi bolso sin pedir permiso. Si entran, no les entregues esto. ¿Qué contiene? Nadia dudó. Solo un segundo. Pero suficiente para destruir la poca tranquilidad que me quedaba. La verdadera razón por la que tu madre murió. Sentí el cuerpo congelarse. ¿Qué acabas de decir? Pero justo en ese instante la puerta recibió un golpe violentísimo. Otro. Y otro más. La estaban intentando tirar abajo.
Retrocedí aterrorizada. Nadia buscó algo en un cajón rápidamente y sacó llaves. Hay una salida trasera. Nadia, espera. ¿Qué quieres decir con la muerte de mi madre? Ella me miró. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. Tu madre no murió por enfermedad. El aire desapareció de la habitación. Toda mi vida me dijeron que mi madre murió por una falla cardíaca provocada por estrés. Eso decía el informe. Eso dijeron los médicos. Eso dijo mi padre. Pero la expresión de Nadia no parecía mentira. Entonces la puerta finalmente cedió. 3 hombres entraron bruscamente. Trajes oscuros. Auriculares. Aspecto de seguridad privada. Uno me reconoció inmediatamente. Señorita Laura, su padre está preocupado por usted. Mentira. Nadia me agarró del brazo y tiró hacia el pasillo trasero. Corrimos. Escuché gritos detrás. Pasos. Uno de los hombres intentó sujetarme, pero Nadia lo golpeó con una lámpara metálica y seguimos corriendo escaleras abajo. Yo apenas entendía qué estaba pasando. Solo sabía una cosa. Mi vida entera era una mentira. Salimos por una puerta trasera hacia un callejón. Llovía. Nadia seguía sujetando mi brazo mientras corríamos hacia su auto. Y entonces escuché algo detrás de nosotras. Un disparo. El sonido rebotó por todo el callejón. Me paralicé inmediatamente. Entra al auto. Y gritó Nadia. Subimos desesperadas. Ella arrancó a toda velocidad mientras yo temblaba completamente. ¿Tu padre mandó dispararnos? No lo sé. Pero la forma en que respondió me confirmó algo horrible. Sí lo sabía. Manejamos varios minutos en silencio absoluto hasta que finalmente detuvo el auto debajo de un puente vacío. Yo apenas podía respirar. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras intentaba ordenar mi cabeza. Entonces giré lentamente hacia ella. Dime la verdad completa. Ahora. Nadia cerró los ojos unos segundos. Como alguien preparándose para destruirlo todo. Y luego dijo. Tu madre descubrió algo la noche antes de morir. Sentí el pecho apretarse. ¿Qué descubrió? Nadia tragó saliva. Y entonces pronunció la frase que cambió absolutamente todo. Descubrió que tu padre llevaba años robándole dinero a su propia fundación benéfica, usando cuentas falsas a nombre de mi madre. Sentí que dejé de respirar. La lluvia seguía golpeando el auto, pero ya ni siquiera la escuchaba. Solo podía mirar a Nadia. No. Ella asintió lentamente. Tu padre usó durante años empresas fantasma para sacar dinero de la fundación. Millones. Mi cabeza empezó a dar vueltas. La fundación benéfica de mi madre era famosa en toda la ciudad. Eventos. Hospitales. Donaciones. Becas. Mi madre había construido toda su reputación alrededor de eso. Y ahora Nadia me decía que mi padre la había estado usando para lavar dinero. ¿Mi madre lo descubrió? Sí. ¿Y Claudia también sabía? Nadia miró hacia el volante. Mi madre descubrió movimientos raros porque algunas cuentas estaban a su nombre. Tu padre la utilizó durante años porque nadie revisaría documentos ligados a una ex empleada problemática. Sentí náuseas. Era monstruoso. No solo había destruido la vida de Claudia. También la había usado como escudo. Entonces recordé algo. Dijiste que mi madre no murió por enfermedad. Nadia tardó varios segundos en responder. Y esos segundos me destruyeron. La noche antes de morir, confrontó a tu padre. Mi respiración se cortó. ¿Qué pasó? Nadia abrió la guantera y sacó una grabadora pequeña. Vieja. Gastada. Mi madre la guardó por años. La encendió. Y entonces escuché la voz de mi madre. Estaba llorando. Nunca la había escuchado llorar así. Después se oyó la voz de mi padre. Fría. Violenta. Furiosa. Tú también te beneficiaste de todo esto. Mi madre respondió algo entre lágrimas. Voy a entregarlo todo. Luego se escuchó un golpe. Un ruido seco. Un grito. Y la grabación terminaba abruptamente. Sentí el cuerpo completamente helado. ¿Mi padre la mató? Nadia negó lentamente. No exactamente. Eso no ayudó en absoluto. Según Nadia, después de esa pelea mi madre sufrió una crisis severa. Ansiedad. Presión altísima. Problemas cardíacos previos. Mi padre nunca llamó a emergencias inmediatamente.
Esperó. Porque intentaba recuperar documentos y borrar pruebas antes de que llegaran médicos. Y esa demora. La mató. Me puse a llorar. No pude evitarlo. Porque de pronto toda mi infancia se veía distinta. Todo estaba contaminado. Las fiestas. Las fotos. La familia perfecta. Era una fachada construida sobre mentiras, abuso y dinero robado. Y entonces entendí por qué nadie había vuelto realmente. No era venganza. Era justicia. Pero todavía faltaba algo. ¿Por qué mi padre está tan desesperado ahora? Nadia me miró fijamente. Porque mañana hay una gala benéfica enorme. Van políticos, empresarios, periodistas, y él piensa anunciar su candidatura para un cargo público. Claro. Por eso estaba aterrorizado. Si todo salía a la luz esa noche, su vida terminaba. Entonces miré la memoria USB dentro de mi bolso. Y tomé una decisión. Vamos a la gala. Nadia se quedó inmóvil. Laura. Se acabó. Esa noche regresamos a la mansión. Y honestamente, jamás olvidaré lo que sentí al entrar. Luces. Música. Champaña. Gente riendo. Todo mientras mi familia escondía décadas de corrupción y destrucción. Mi padre estaba saludando empresarios cerca del escenario principal cuando me vio entrar junto a Nadia. Y el color se le fue completamente de la cara. Se acercó inmediatamente. Laura, escucha. No. Nunca había hablado así con él. Nunca. Por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. No autoridad. No control. Miedo. ¿Qué hiciste con esa información? Saqué lentamente la memoria USB delante de él. Y sus manos empezaron a temblar. No hagas esto. La desesperación en su voz era casi irreconocible. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que todavía intentas protegerte a ti mismo. Mi padre miró a Nadia con odio absoluto. Todo esto fue idea tuya. Y entonces ocurrió algo que jamás esperé. Nadia dio un paso adelante y dijo. No. Fue idea de mamá. Mi padre se quedó congelado. Y Nadia continuó. Antes de morir, mi madre dejó instrucciones exactas. Si algo le pasaba, todo debía salir a la luz. Mi padre empezó a respirar agitadamente. Miró alrededor desesperado. Periodistas. Cámaras. Invitados importantes. Sabía que estaba acabado. Intentó agarrarme del brazo. Laura, por favor. Pero ya era tarde. Porque en ese momento las pantallas gigantes detrás del escenario se encendieron. La grabación empezó a reproducirse frente a todos. La voz de mi padre llenó el salón entero. Confesiones. Transferencias. Amenazas. Todo. El silencio fue inmediato. La gente empezó a murmurar. Algunas personas sacaron teléfonos. Otras simplemente miraban horrorizadas. Mi padre intentó detener el video gritando a los técnicos. Pero entonces aparecieron policías entrando por la puerta principal. Alguien ya había entregado toda la evidencia antes. Nadia. Mi padre entendió inmediatamente que no podía escapar. Y por primera vez en toda mi vida, lo vi derrumbarse. No como empresario. No como figura poderosa. Como un hombre pequeño. Cobarde. Vacío. La prensa lo rodeó mientras intentaban llevárselo. Y aún así seguía diciendo lo mismo. Yo quería proteger a mi familia. Mentira. Nunca protegió a nadie. Solo se protegió a sí mismo. Después del caos, la gala terminó destruida. Escándalo nacional. Investigaciones. Cuentas congeladas. Noticias durante semanas. La reputación de mi familia desapareció prácticamente de un día para otro. Y honestamente, lo merecíamos. Un mes después fui a visitar a Claudia al hospital. Estaba muchísimo más débil. Pero cuando me vio entrar, sonrió. Una sonrisa tranquila. Como alguien que llevaba décadas esperando respirar en paz. Me senté junto a ella y le dije algo que jamás pensé pronunciar. Lo siento por todo lo que mi familia les hizo. Claudia me tomó la mano lentamente. Y respondió algo que todavía pienso todos los días. Las mentiras siempre sobreviven un tiempo, pero nunca sobreviven para siempre. Claudia murió 2 semanas después. Y Nadia desapareció poco tiempo más tarde. No peleamos. No discutimos.
Simplemente entendimos que ambas necesitábamos reconstruir nuestras vidas lejos de todo aquello. A veces todavía pienso en ella. Mi hermana. La mujer que apareció en mi casa usando la bata de mi madre. Y terminó destruyendo la mentira en la que viví toda mi vida. Y si aprendí algo de toda esta historia, es que las familias más perfectas suelen esconder las verdades más monstruosas.